oscuridad, las sombras se arrastran y mis palabras se convierten en un susurro que recorre tu alma. Tú, como todos, sucumbirás a la llamada del abismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Somos dos de la infinita permuta de una playa que conforman de una playa de caleidoscópicos tres tipos. Y estamos hoy con un invitado que, debo confesar, nos va a introducir en un subgénero que yo desconocía hasta antes de leer su novela, que está catalogada dentro del subgénero del grimdark, la fantasía oscura, y debo decir con toda honestidad que fue una gran puerta de entrada. Sí, de totalmente. verdad, o sea, genial, está súper chévere. Yo Teníamos muchas inclusive ganas de conversar. Sí. Yo tengo mis dudas todavía si es que Grimdark es exactamente lo mismo que Fantasía Oscura. Yo también. Yo De también, no hecho, estoy seguro, me he guardado esa de verdad. pregunta para Esa es una de las esta preguntas, conversa. con eso vamos a arrancar, creo yo. Tal cual, sí. Si nos ven emocionados es porque realmente lo estamos. Porque hay un montón de cosas, porque es un género del cual se ha explorado, siento yo que no en la medida en que se debería. Entonces, el gato, está bien, el gato también quiere participar. Esto todo es improvisado, voy a sacar al gato mejor. Está bien. Nombro su novela, para quienes no la hayan leído, Dientes Negros. Vamos a hablar de Dientes Negros ahora y además de sus demás trabajos. Así que sin más preámbulos, tenemos con nosotros a Julio Sebasco. Por favor, Julio, muchas gracias. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias por la invitación, Raúl. Muchas gracias, César, por tus palabras muy bonitas, haber escuchado lo que acabas de decir hace un momento. Y bueno, aquí para charlar con ustedes, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, con el cambio de clima. Hartas ganas. Creo que lo más obvio sería tratar de introducir un poco a la gente que está viendo este video, o esta entrevista, perdón, para que entienda qué cosa es el género grimdark. Yo tenía la duda un poco si es que es exactamente lo mismo que Fantasía Oscura o es una variación del mismo género de Fantasía Oscura, cómo surge, un poco para tener márgenes, ¿no? Ya, claro, cómo no, sí. A ver, la fantasía oscura es la fantasía con elementos del terror, ¿no? Creo que para que todos lo entiendan más rápido, creo que el juego de Castlevania lo representa bien, o también esa película de Lady Death, también que vi hace poco. Hay magia, ¿no? Brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Y los paisajes pues suelen ser sombríos, ¿no? Creo que es digamos, la descripción más fácil y rápida que se puede dar. En cambio, en el grimdark, bueno, el grimdark se enfoca un poco más en los personajes. La fantasía evoluciona desde los años, o sea, desde Conan, ¿ya? Hasta ahora, de una manera bastante diferente. De hecho, si no hubiera evolucionado, la fantasía habría muerto hace tiempo, porque hubo una época en que repetían las historias, ¿no? Todos querían ser como Tolkien, ¿no? ¿Ya? Claro, la otra corriente paralela era la de Conan, la de Michael Moorcock. Y más adelante aparecen otras novelas en las cuales los personajes tienen un dilema moral muy marcado, porque no tiran para un lado ni para el otro, ¿no? Ellos son capaces, pues, de escribir, digamos, su propia moral, ¿no? Y justificar ciertas cosas, ciertos actos que hacen, ¿no? Y con lo mismo, pues, cargan con la culpa que conllevan estos, ¿no? Entonces, eso creo que es el elemento principal, ¿no? Y comparte con la fantasía oscura el paisaje sombrío, oscuro, valga la redundancia, que rodea todas estas historias y personajes. Y digamos que esos son los elementos más resaltantes. Sí, yo tengo una duda también sobre eso, perdón, César. O sea, podríamos decir que la mayor diferencia entre el grimdark y, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos o la alta fantasía, como le llaman a esa, es un poco el desarrollo de los personajes. O sea, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, tienes personajes muy, muy buenos y personajes muy, muy malos, y las ambigüedades, quizá en algunos personajes, sobre todo hombres o elfos, en algún momento se da ese matiz, ¿no? Pero sí están como que muy marcados
las motivaciones morales de los Exacto. personajes, ¿no? Y en el Grimdark no las hay. O sea, no hay, Exacto. esa polaridad, ¿no? Pero algo muy interesante, o sea, que quiero agregar además, ya que has mencionado a Tolkien, ¿no? Y creo que muchos no lo conocen, es que los personajes de Silmarillion no son como en El Señor de los Anillos. Ahí es más tirando al otro lado, ¿no? O sea, tampoco son ni buenos ni malos, ¿no? Muchos de ellos son bien ambiguos, ¿no? Deja varios elfos ahí. Y de hecho ese es uno de los libros que cuando leí cuando era muy pequeño, no digamos que me influenció mucho, pero sí noté ese cambio, eso que hablas tú hace un Mm. momento, ¿no? Que por un lado está bien marcado y por el otro lado no. Entonces dije, oye, pero estas historias son mejores, me gustan más. Claro. Debo reconocer que cuando estaba leyendo Dientes Negros, yo la fantasía que había leído siempre la leía desde un lugar seguro como lector, porque al estar tan marcados los bandos, no me llegaba a afectar, pero cuando lees Dientes Negros hay una ambigüedad que realmente te sobrecoge mientras avanzas, mientras lees la novela, y sientes que no estás pisando en suelo seguro porque tú no sabes cuál es la construcción moral de los personajes, qué van a hacer, cómo van a resolver las cosas. Y esa es una de las características que particularmente no suelo encontrar en la fantasía, y me impactó mucho de Dientes Negros. Ahora, tengo una pregunta acerca del formato, porque normalmente una de las últimas cosas que he leído es El nombre del viento de Rothfuss, que es así, o sea, tú Sí, puedes sí. construir un iglú con libros de fantasía. Sin embargo, sin embargo, tú optas por un formato, ya hablando ya de aquí del mercado editorial, porque muchas de las personas que ven nuestras conversaciones también son escritores. Un poco resuelves dando pequeñas entregas en lugar de dar estos super tochos gigantes al que está acostumbrado normalmente un lector de fantasía. Eso me pareció súper inteligente, y quisiera saber si es una decisión consciente o si de repente solamente es la extensión que tú querías para la historia. Cuéntanos un poco acerca del formato. Esa es una muy buena pregunta y me gusta bastante porque la verdad eso es algo consciente, que yo lo planeé. ¿Y sabes por qué lo planeé? Porque cuando empecé a escribir esa saga en el 98, ¿ya? Bueno, en el 98 establecí los cimientos, ¿no? Pero cuando recién me puse a escribirla verdaderamente como es, ¿no? En el 2015, no empezaba con Los Cantares del Nuevo Mundo, Dientes Negros, empezaba con La Balada del Nunca Amado, ¿ya? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que tenía que adaptar la novela a mi estilo de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no soy escritor a tiempo completo, ¿ya? No soy escritor a tiempo completo Ya y yo quisiéramos sabía serlo que, todos. ya, claro que sí, ¿no? Sería, creo que el sueño de aquí de todo el mundo de los tres y de todos los que están viendo, ¿no? Y bueno, entonces cuando escribí ese libro me di cuenta de que si seguía por ese camino, nunca iba a publicar como yo quería, ni a contar la historia como yo quería. Entonces tuve que prescindir a eso y tomarme un tiempo para pensar cómo abordar la historia de otra manera, de otra perspectiva, no empezándola por ese camino, porque una historia se puede abordar de muchos puntos. No siempre desde el inicio de la trama, puede hacerlo, ustedes saben eso, ¿no? Se debe cualquier, Claro. desde la mitad, ¿no? Entonces y si la historia ocurre en diferentes países, entre comillas, ¿no? Continentes o reinos, en este caso, ¿no? También, ¿no? Tienes bastante margen, un margen muy amplio. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo estructuré la saga de esa manera, ¿no? Entonces yo dije, primero lo que tengo que hacer es introducir a los personajes y al mundo un poco y las razas, ¿no? Que hay, ¿no? Pero ¿cómo lo hago sin que esto resulte aburrido, como en las épocas, pues bueno, ahora resulta aburrido, antes no. Antes de verdad me maravillaba mucho leer esas introducciones largas que hacía Tolkien o que hacía Tad Williams cuando escribió Añoranzas y Pesares, ¿no? Que eran 100 Pero páginas de juego previo y uff. Sí, ya, claro. Sí, y eso, y 100 creo que es poco, porque Añoranzas y Pesares llegas a la mitad y recién empieza la historia. Y creo que Tolkien incluso tiene una especie no prólogo, pero te pone ir qué son los hobbits, qué es la hierba para pipa, etcétera, y varios títulos y subtítulos, ¿no? Entonces no quería hacer eso, ¿no? Ya tenía más experiencia leyendo a muchos autores, ¿no? Eh, y lo que se hace actualmente era meterte en la historia,
de frente. Pero Claro. ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque los anglosajones escriben unos tomos enormes, como unos ladrillos, como acabas de mencionar, ¿no? ¿Ah? Y yo no tenía que entrar a la historia, pero haciéndolo de una manera más pequeña. Sin embargo, también tenía que demostrar que el mundo es amplio al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, lo que hice fue hacer historias autoconclusivas. Empecé a escribir cuentos, participar en diferentes convocatorias que había, ¿no? Y trataba de siempre escribir una historia fuera de mi mundo, ¿ya? De fantasía oscura, con un inicio y un final, ¿no? Y fue así como empecé a hacerlo, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a tomar forma, las historias eran de 3.000 palabras, 2.000 palabras, 1.000 palabras. Yo dije, bueno, el primero tiene que tener más palabras, y tiene que tener más personajes, y tiene que tener tiene que introducir a los lectores al mundo más, ¿no? Entonces fue así como empecé con Dientes Negros, luego vino Los Mercenarios, ¿no? Y bueno, tengo que hablar a todos, porque si no, si solamente me remito a Dientes Negros, me quedo corto en realidad, ¿ya? Hay mucho más que hablar, ¿no? Entonces, Dientes Negros prácticamente solamente salen los fatas, ¿no? Con una historia que empieza y acaba, pero se ven fenómenos que ocurren en el no mundo, ¿no? Como estas grietas en la realidad, cuando uno saca, cuando uno las rompe, ¿no? Y empieza a sangrar, ¿no? Sale esa sangre negra y esos enemigos, ¿no? De sangre que empiezan a combatir contra Albiante y contra Crestien, ¿no? Los caballeros fatas. Entonces, bueno, todo eso se muestra, y en el siguiente tenía que mostrar otra cosa, que escogí para los mercenarios. Para los mercenarios, pues, son los humanos en otra parte del no mundo, dentro del desierto de la hambruna, ¿no? Entonces, una historia totalmente diferente, ¿no? Pero enlazada por medio de la hermana de uno de los personajes que aparece en Dientes Negros, ¿ya? Además, también el formato es distinto, ¿no? No quería seguir siempre con el mismo formato. Es decir, si en Dientes Negros yo empiezo con Albiante y todo se trata de él, ¿no? Los 3 capítulos, en Los Mercenarios escogí 6 capítulos, pero empecé con la protagonista del primer capítulo y el último capítulo también, y toda la historia que continúa, ¿no? Se narra por medio de los ojos de Carol Radbacki, su compañero de ella, ¿ya? Toda la aventura se narra por los ojos del compañero de ella, y el primer capítulo por los ojos de ella y el último por los ojos de ella, ¿no? Entonces, el formato también lo quería cambiar, y no quería encasillarme dentro de lo mismo, porque creo que se pierden muchas oportunidades de contar la historia de diferentes perspectivas, y si la cuentas siempre igual, al final, tarde o temprano, creo que te llega a aburrir, como a mí también me ha pasado. Yo he leído mucho fantasía oscura, mucho grimdark, y ahorita realmente estoy bastante cansado, porque lo que leo es lo mismo, siempre. Es la misma manera de contarlo. Entonces eso fue, ¿no? Y el tercero, porque ahí no acaba la cosa, ¿no? Tenía que presentar también a la última raza, pero también tenía que mostrar ciertas raíces del mundo. Y en el tercero, pues, en Sangre en la Piedra, que es más largo, ¿no? O sea, el quien tiene los libros se va a dar cuenta que cada vez los libros son más gruesos. ¿Por qué? Porque esto se va ahondando más en el mundo, en el lore de la saga, ¿no? Entonces, en ese tercer libro, yo no cojo una historia en orden cronológico, sino me voy a mucho tiempo al pasado, cuando los fatas y los humanos vivían en los abismos, en las profundidades, ¿ya? Escapando de una raza que son los monstruos, que se los comen, ¿ya? Entonces, la historia se trata dentro de esa época, con un personaje que se llama Morwyn, ¿no? Que también, bueno, no es momento ahora hablar de Morwyn, porque estamos hablando de la estructura de la saga, ¿no? No me quiero salir. Pero lo interesante también ahí es que se muestra cómo es el mundo antiguamente, antes de Dientes Negros, antes de Los Mercenarios, y los personajes descubren ellos una especie de, digámoslo así, magia del hierro, ¿no? Tecnología antigua, enterrada, que empiezan a redescubrir. Entonces, hay muchas, digamos, guiños, porque no en vano, ¿no? Los caballeros Fata, o algunos de los caballeros Fata, pertenecen a una orden que se llama la Orden del Árbol de Hierro, ¿no? Y si usted vas al pasado, ves a esas maquinarias que le dicen, bueno, ellos le llaman
la magia del hierro o la maquinística también, ¿ya? Ujú. Entonces hay muchas cosas que unir ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago esto? Porque cuando más adelante empiezan a aflorar esas cosas, el lector o yo mismo como autor no me voy a desilusionar de mí mismo y decir, oh, parece que esto se lo ha sacado del Qué buena. sombrero. No, tienes Ok, algo atrás. Ujú. Y es ah, así, ¿no? Entonces, qué bacán, qué bacán. eh, sí, sí, ajá. Eh, Y bueno, dime, sí. sí, estuve revisando un poco las entrevistas que habías tenido Mm, en varios canales. Y tú comentabas que habías iniciado un poco a crear este mundo desde muy chico, desde adolescente. Em, ¿qué fue lo que te llevó a seguir desarrollándolo? Porque muchos de nosotros, de muy mocosos, o sea, fabulamos mundos, historias que queremos contar y la gran mayoría de ellas terminan perdiéndose un poco entre las cosas que terminamos desechando, ¿no? ¿Qué te hizo persistir? O sea, ¿fue comenzar a leer mucho más sobre el género o cuando lo creaste, obviamente no conocías el género y cuando lo conociste dijiste, ok, aquí es donde quiero desarrollar esas historias que tengo en la cabeza? ya, esa pregunta es bastante complicada, pero la voy a responder, ¿ya? Yo soy una persona que cuando quiero hacer algo, lo hago. No me importa cuánto tiempo me tome, pero me gusta disfrutar lo que hago. Entonces, si yo, o sea, me gusta el camino. No es tanto Ujú. alcanzar la meta, ¿no? Llegar a la meta, sino me gusta el camino. Disfrutar del Y, tránsito, ¿no? Y exacto, eso no es tan ajá. común hoy en día. No, Eso ya no, no no, es tan no. común. Sí. La No, no creo que inmediatez no. te hace Ajá. que... Sí, quieren conseguir todo rápido y después estás atrapado en un círculo porque consigues algo y después quieres otra cosa y caes presa de ese círculo vicioso que no sé cómo se siente una persona así, la verdad, para describirlo, pero no me parece muy sensato, digamos, hacerlo. Pero bueno, volviendo al tema de la pregunta, pues si he continuado es porque me gustaba hacerlo, ¿no? Y no solamente creaba la historia o leía historias, sino también dibujaba mapas. Solía dibujar muchos mapas. Eh, y mientras dibujaba, pensaba en los personajes que estaban ahí, iban saliendo. Claro, influenciaba de muchas cosas, ¿no? Que yo consumía en ese tiempo, dentro de todos los ámbitos, ¿no? No solo lo literario, sino también todo lo que pasaba en la televisión, o incluso alguna música o algunos pensamientos que yo tenía, ¿no? Entonces todo lo seguí construyendo, avanzando, siempre ha sido divertido y también siempre he tenido el apoyo de amigos porque yo mis historias, las primeras, ¿no? O sea, estoy hablando antes de La Bala del Nunca Amado, ¿no? Estoy hablando de 98, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5. Se las pasaba a algunos amigos en la universidad, ¿no? O mis amigos del colegio, o se las contaba a mi mamá, a mi papá, entonces me escuchaban y les gustaba, ¿no? Entonces siempre he tenido mucho apoyo de todas las personas que me rodean y creo que también eso ha sido un elemento interesante y principal para continuar haciéndolo, ¿no? Ajá. Yo creo que cuando he conversado, las pocas oportunidades que he tenido de conversar con autores de fantasía, por lo general, la concepción del mundo que tienen es básicamente un proyecto de vida, porque los acompaña por muchísimos años y ya es transversal a su propio crecimiento, ¿no? A su infancia, a su adolescencia. Y es muy bonito porque es un proyecto tan, tan grande y que al final verlo consumado en una obra, pues yo creo que es un regalo que los autores de este género les hacen a todos los lectores de su obra. Ahora, también siento que cuando un escritor llega a tener cierto dominio del género en el que se desarrolla, al contrario de un escritor que recién empieza y se cuida un poco de, de plasmar de meterse en problemas, no hablar de temas sociales, políticos. Cuando un autor ya está con toda la confianza porque conoce el género en el que se mueve así de pe a pa, se permite entrar en temas bastante polémicos y verter un concepto moral, una crítica al Estado, al poder, y vuelvo a Dientes Negros porque es una de las cosas que me impactó más, porque hay mucha crítica. Entonces,
Em, Eso me pareció fantástico y quisiera que nos cuentes, Julio, hablando solamente, partiendo de Dientes Negros, pero ampliándolo a toda tu obra, ¿cuáles son esos temas, estas convicciones o estos temas sociales, políticos que te interesa comunicar al lector? Ya. Sí, bueno, no solamente temas sociales, políticos, sino también hay muchos temas, diría yo, espirituales, Claro, filosóficos dentro. Creo que todo no podría inclinarme por alguno de esos, de ninguno. Creo que un mundo de fantasía, por lo menos lo que yo estoy escribiendo, me da la libertad, ¿no? De, por medio de los personajes, explorar cada tema que yo desee, ¿no? Pero creo que uno de los temas que más me interesa mostrar, yo no escribo para cambiar cómo piensan las personas, ¿ya? Yo no quiero decir las cosas son de esta manera o de esta manera. Creo que cada quien es libre de pensar como quiere. Yo escribo solamente, primero porque me gusta, pero segundo porque hay cosas que quiero mostrar. No quiero que la gente piense como no quiere pensar, ¿ya? Pero algo muy que a mí por lo menos me cala, o me toca bastante, es el ser humano. Siempre me ha interesado mucho por qué hacen las cosas que hacen, por qué son contradictorios a veces, ¿no? ¿De dónde venimos exactamente? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Por qué algunos queremos ser tan perfectos o no, ¿no? ¿Por qué nuestros deseos están en contra muchas veces de los deseos de otras personas y sin querer evitamos que otros alcancen lo que quieren porque nosotros conseguimos, ¿no? Entonces, hay muchos temas del ser humano que me han interesado siempre y es lo que más quiero desarrollar ahí. También hay otro tema social ahí dentro de toda la obra que es bastante desigualdad, no en el sentido monetario como generalmente se hace, sino es que hay una raza superior que son los fatas, realmente claro, son superiores a los seres humanos, ¿ya? Son, sí, representan digamos, lo que el ser humano en común consideraría como el punto máximo o la cúspide de la belleza, ¿ya? Además, incluso, bueno, no me gusta la palabra biológicamente porque es fantasía, pero los fatas cuando sudan no huelen mal, ¿no? Ellos huelen a flores, ¿no? Entonces hay una diferencia muy marcada por la cual Esto los tiraría abajo fatas... todo el mercado de los desodorantes, definitivamente, de los perfumes. Sí, es verdad. Perfumería, todo. Entonces hay una diferencia muy marcada entre esas dos razas y los fatas desprecian a los humanos, no solamente por el tema superficial, ¿ya? Sino también porque los culpan de muchas cosas que ocurren en el no mundo, ¿no? De guerras, etcétera. Pero sin embargo, esta historia da un giro realmente en algún momento, ¿ya? Porque no es como los fatas creen. De hecho, los humanos tienen muchas capas que esconden, ¿no? Los humanos están... mira, si ponemos a los fatas arriba, a los monstruos abajo, los humanos están en el centro. Y se puede decir que los fatas tienen mucho de los humanos, que sin los humanos quizás no existiría fatas y que los humanos son los monstruos y los monstruos son los humanos también, no están divididos, ¿no? Creo que hay un tema también muy importante a mí que me gusta explorar y que de hecho lo exploro en los 6 primeros libros, ¿no? O sea, creo que todavía no lo he mencionado, ¿no? Ahorita solo hay 3 publicados, el cuarto ya está escrito, el quinto también y el sexto todavía, ¿ya? Y esos son mucho más largos, ¿no? El cuarto tiene 48.000 palabras, el quinto tiene 70.000 más o menos, y el sexto, bueno, todavía no está, pero hoy va a tener más, ¿ya? Entonces, los 6 juntos, ¿ya? Se llama Obertura de todas las sangres, ¿ya? Y con sangres yo quiero, no solamente el tema es la sangre del no mundo negra, sino sangre como sinónimo de linaje, ¿ya? Porque están los 3 linajes ahí, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, volviendo, ¿no? A la pregunta que
eh, se encarga básicamente de mostrar a las tres razas como parte de algo que está más allá de ellos. Pues no me gustaría decirlo ahora porque podría destipar bastante, pero sí creo que es necesario saber de que hay una combinación muy, eh, muy cercana entre los tres, y también con el mundo, porque el mundo no es solamente un mundo así nomás oscuro, donde pasan todo tipo de atrocidades, quizá, no sé, o no solamente eso, ¿no? También hay espacio, dentro de cualquier tormenta hay espacio para un poco de calma o de amor, o etcétera, ¿no? Amistad y esas cosas, ¿no? Entonces, este mundo también tiene, digamos que es un personaje más, ¿no? Creo que si se lee Sangre en la Piedra, uno se va a dar cuenta de eso, porque es un mundo consciente, ¿no? Y no en vano es como es, o sea, si tiene conciencia y el mundo está despedazándose, es porque a lo mejor está cansado de las cosas que hacen, digamos, sus extensiones que están por ahí, ¿no? Solo para... Perdón, sigue. No, dale, interrúmpeme nomás, así. A lo mejor sale una pregunta interesante, porque yo hablo. En fantasía hay bastante que hablar, ¿no? Sí, Eso, sigue. justamente, esa idea, solamente quería cerrar con esta reflexión, esta pregunta para pasar con Raúl. Yo creo que en la fantasía he ido encontrando poco a poco, gracias a grandes lectores de fantasía como Raúl, que valga en verdad, es que cuando estamos juntos él nos enseña cómo funcionan estos mecanismos de la fantasía, porque él es el que lee fantasía de los tres tipos. Que la fantasía, así como la ciencia ficción, que es lo que me toca, recurre a este juego de opuestos para hablar del presente utilizando el futuro. La fantasía genera estas razas muy distintas del ser humano para hablar del ser humano. Entonces no escapa de esta mecánica del género, que es de hablar acerca de lo otro, ¿no? Extrapolarse a lo contrario para tener ese discurso. Y eso, ahora sí, Raúl, por favor. Dale. A ver, creo que podríamos seguir hablando mucho, pero quisiera tocar un tema que me parece súper interesante. Primero, simplemente decirles que a mí siempre me ha sorprendido la facilidad que tiene Julio para describir emociones muy crudas El y situaciones por momentos tremendamente gore, pero con una belleza impresionante, de verdad, ¿eh? De verdad, felicitaciones. Me encanta cómo escribes. Me escribes muy paja. Gracias, Raúl. Ojalá que muchos más escritores que tratan de hacer cosas crudas pudieran hacerlo con esa belleza. Porque hay una belleza en la palabra que se nota que está trabajada tremendamente. O sea, me parece impresionante. Sobre todo las ambigüedades, las contradicciones entre los personajes, la forma en la que se expresan también, ¿no? Y siento un tufillo así españolado de algunas expresiones que tienen los personajes. Me imagino que obviamente tú lo estás escribiendo para un público netamente peruano, estás tratando de escribir un poco para el mundo y eso, y usar localismos de léxico que utilizamos nosotros probablemente no van a resonar suficientemente bien fuera, ¿no? Aparte que no es inmersivo, pues. Claro, exacto. De hecho también, y mi pregunta iba justamente sobre la balada del nunca amado. Y un elemento que me parece súper alucinante es la plaga, ¿no? Que de alguna manera, me faltan creo que 2 capítulos para terminarlo, ¿ya? O sea, es medio larguito y he estado bien ocupado como para poder darle el tiempo que quisiera para terminar de leerlo. Pero quisiera entender cómo fue el desarrollo de esta plaga. O sea, no en la historia, sino cómo fue la creación por tu lado, ¿no? Porque termina siendo como que un personaje más. O sea, si bien el background, el mundo termina siendo un personaje también de la historia, un poco como decía César, la plaga es una cosa muy fuerte que es transversal a todos los personajes, ¿no? Porque todos de alguna manera interactúan. Hay grupos de gente como los labrieros, me parece, que tratan tratan de sobrevivir y tratan de cerrar su comunidad. Y veo en eso un poco un espejo de lo que nos pasó durante el COVID, ¿no? Una cosa así, o sea, todo el mundo cerraba sus puertas para tratar de mantenerse seguros y sin darse cuenta que
esa plaga o ese otro que estaba ahí afuera ya se había metido dentro de sus propias vidas. ¿Cómo fue el desarrollo de esa idea? Ya, has dado en el clavo con esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la idea de la plaga fue el inicio de todo. O sea, la idea de la plaga fue el inicio de todo y por eso yo empecé con la balada de un camado a escribirla. ¿Ya? Sí. Y eso se desarrolla en el 98 también, ¿no? Yo en el 98, bueno, ya voy a tener que tocar partes de mi vida. Generalmente no lo digo, pero bueno, no pasa nada. Es el momento de las revelaciones. Claro, en el 98 yo venía pues ya de leer algunos libros de fantasía. Tolkien, quizá también, sí. No todos, creo que me faltaba uno quizá. Y venía a jugar Zelda también. ¿Ya? Entonces estaba bastante metido en ese mundo, pero había algo que a mí me faltaba. Y aparte de esas aficiones, siempre me han gustado dos cosas más, ¿no? Uno de ellas es una banda que se llama Marilyn Manson, ¿ya? Me gusta Manson, siempre me ha gustado. Me gusta leer mucho sus letras. Me gusta leer sus letras y me gustaba mucho el arte que muestra en sus discos, en los antiguos sobre todo. Alucinante. Eso es bravazo, sí. Es bien chévere. Y creo que eso y también cierto desencanto con el día a día, porque la verdad que en esa época estaba bastante... No tenía ganas de nada, digamos, ¿ya? No tenía ganas de nada, solamente tenía ganas de crear, de escribir un rato, estar solo y ya, ¿no? Comencé a desarrollar como una especie de apatía a la gente, a los seres humanos en general, pero Wow. sí, o sea, entre esos años y por otros temas también en casa, ¿no? Fueron bastante duros y prácticamente quería acabar con todo, ¿no? Wow. Entonces yo creo que esa plaga tiene sus raíces ahí. O sea, no solamente son cosas que he leído, son vivencias personales, muchas desilusiones con personas, con familia, que después, ya más adelante, cuando crecí, pues cambia todo eso, ¿no? Porque creo que si no, no habría podido escribir, no habría tenido la fuerza. Hace un rato les había mencionado que siempre me han apoyado todos, ¿no? Y eso realmente ocurrió, ¿no? Y creo que la plaga nace ahí. Y pasaba mucho tiempo, recuerdo imaginando a Oscuro, el personaje que está relacionado directamente con la plaga, en esa época casi como una especie de alter ego mío, que quería acabar con todo, y me encerraba a escuchar algunas canciones de Manson, como hay una que se llama Crypt Orchid del Anticristo Superstar, del Antichrist, ¿no? Ya, esa, y no es que la escuchaba en mi cuarto, ahí nomás, o sea, apagaba la luz y me acuerdo que me metía debajo de la mesa del escritorio a escucharla, y la repetía y la repetía, o sea, entonces toda esa plaga tiene el origen de esa plaga es ahí, ¿no? Has como que intentado exorcizar un poco tus propios demonios a través de la creación de ese no personaje de la obra, ¿no? Ya, creo que sí, en la creación, en el momento en que lo pienso. En el momento en que lo escribo ya no, pero en el momento en que lo pienso sí, ahí es cuando incuba todo, ¿no? Porque creo que en cada obra, cada escritor pone algo de lo que tiene dentro también. Claro. Es inevitable, es totalmente inevitable, ¿no? Y cuando hablamos de fantasía, creo yo que se toma mucha atención. Y aprovecho para agradecerte todo lo que estás compartiendo, porque eso nos deja una lección súper importante. Cuando hablamos de género, comúnmente hablamos del world building, de los detalles, de los personajes, pero rara vez el lector presta atención a todos los lugares oscuros y luminosos por los que el escritor tiene que pasar para generar ese world building que es asombroso, es un mecanismo de relojería, pero es emocionalmente desgastante porque tiene que ver mucho con nuestras propias vidas. Y a veces creo yo que la literatura
la literatura realista y tal, siente que el escritor de género escribe desde lo seguro, pero no, o sea, No. esto también es producto de unos episodios súper fuertes y es nuestra forma de expresarnos y está bien decir que es así, me parece fantástico. Y también es la exploración de tu propia oscuridad, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, vas a claro, escribir totalmente, sí, esos sí. abismos si no miras los tuyos Exacto, propios, ¿no? exacto. Sí, ajá. Sí, O sí. sea, escribir realmente es un ejercicio que te desgasta bastante. Hay gente que a lo mejor no ha Último, escrito en su vida. tenía que decir ese día. eh, Sí, te desgasta, te desgasta. O sea, hay momentos en que yo estoy ahí dándole, escribo y termino y realmente no estoy cansado, pero no es un cansancio físico ni es un cansancio de aburrimiento, es un cansancio que viene de adentro, del alma, ¿ya? Y yo creo que de alguna manera es casi orgásmico. Probablemente. Ya, sí, 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 claro, o sea, claro. porque a uno le gusta eso. Claro, claro, es un disfrute muy, muy íntimo, ¿no? O Sí, sea, ajá. después se lo Y el, ofreces a los demás, ahí el ejemplo no funciona tan bien, pero, eh, pero esa es un poco la idea, ¿no? O sea, sí, te regodeas con todo lo que tienes dentro y lo exploras, lo estiras, lo jalas, lo comprimes y eso es la obra al final, ¿no? claro, es esto, materializar, ¿no? Porque son las ideas que vienen de aquí, ¿no? Con la cabeza, digamos, lo plasmas y luego lo conviertes en un libro y entra a la cabeza de otras personas, ¿no? Es una especie de alquimia, digamos. Y creo que cualquier tipo de arte es eso, o sea, el que pinta, el que dibuja, ¿no? El que escribe, ¿no? Saca cosas de adentro y lo plasma en el papel o en la hoja y es un ejercicio alquímico. ¿Sabes por qué? También porque cuando lo haces, el tiempo pasa de una manera que prácticamente no existe. Puede estar ahí y de pronto han pasado 2 horas y 3 horas y a veces me ha pasado incluso que estaba sin comer, estaba escribiendo como 8 horas, 9 horas sin comer. Qué Eh, fuerte. sí, eso ahora no, porque bueno, he crecido y bueno, también hago deporte, esas cosas, pero antes, cuando no hacía nada de deporte, me pasaba 8 horas sin comer, tío, escribiendo. ¿Ya? Wow. Y corrigiendo, o sea, no solamente es el hecho de escribir la historia, sino que regresar y corregir y armar, porque el texto lo tienes que editar muchas veces, Sí. 100 veces, ajá, sí, ajá. Y aprovecho también, como acabo de recordar, Raúl, que comentaste que yo escribo de una manera bastante castellanizada, es verdad, ¿no? Por el estilo de libro que estoy haciendo, ¿no? O sea, intenta simular lo que es Edad Media, ¿no? Intenta nomás, no es Edad Media. Y es por eso que yo empiezo así, ¿no? Y aparte, hay otro tema también que para mí es muy importante y que tiene que ver con la calidad de lo que uno se presenta, ¿ya? El escritor no trabaja solo, ¿ya? El escritor sí, crea la historia solo, escribe solo, corrige muchas veces solo, pero hay mucha gente atrás, ¿no? Entonces yo lo que he estado haciendo desde el año que publiqué, bueno, desde que me empecé ya, digamos, entre comillas, en serio con la verdad nunca amado, es siempre asesorarme de gente que tenía más experiencia que yo, ¿no? Y por eso, desde el comienzo, decidí contar con la ayuda de correctores, ¿no? Y escogí unos correctores especializados en lo que es fantasía, ¿no? Okay. Y que escriban en castellano, ¿no? Por eso, ajá, sí. Además, tú tienes formación en lingüística. Exactamente, ajá, Claro. sí. Yo estudié filología hispánica aquí en Alemania, en Münster, y además en la Ricci estudié traducción e interpretación. Claro. Y claro, entonces sí, soy filólogo. De ahí el cuidado por el lenguaje. Y claro. Pienso solamente para cerrar la conversación, hay muchas cosas más de las que hablar, pero un poco para ya hacer el cierre. Vamos a las preguntas estas de ping-pong que siempre hacemos. Sí. Esas son excelentes. Y me pongo a pensar que sí quizás cuando leía a Julio me permitió sobrecogerme tanto y sentir es quizás porque esa honestidad con la que él escribe se traduce a través del texto y llega al lector de esa forma, ¿no? Porque es eso, yo creo que es un lujo permitirse volcarse tanto en un texto fantástico. Lo que me parece muy, muy bacán es el desarrollo de la sexualidad de los personajes. Porque hay mucho contenido. Esa es una entrevista aparte, es increíble. Exacto, hay mucho contenido sexual
Muchísimo. De estos tipos que se cuelgan para que se juega el Horcaos. Ya. Sí, claro, sí, es loquísimo. Sí. Sí. Es que son temas del ser humano, pues no se pueden dejar así nomás, ¿no? O sea, dejarlo sería... Ya, hay muchas cosas por escribir. En fantasía puedes escribir de todo y explorar todo lo que tú quieres. Sí, no. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. A ver, Julio. Tu mundo huele a... Caca. Digo, mierda. Es que es verdad, por las tripas están muertos, hay mucha guerra y esas cosas. Esa es, claro. ¿Qué se corrompe más rápido en tus historias? ¿La carne, la fe o la voluntad? Ninguno de los dos, el corazón de la gente, ¿ya? El alma de la gente. Ninguno de los tres. ¿Qué es bello aunque nadie lo admita? Las flores. Creo que las flores. Sí. ¿Traicionar a un amigo o fallarle a un muerto? Difícil. Esa es la idea, que sea difícil. Sí, ajá. Fallarle a un muerto, creo. Está muerto. ¿Conquistar las ruinas de un mundo destruido o abrazar la nada? Abrazar la nada, lo prefiero. ¿Ser verdugo sin remordimientos o víctima con rabia? Verdugo sin remordimiento, de una, tío. ¿Dónde nace el monstruo humano? Nunca nace, el monstruo y el humano es lo mismo. ¿A quién salva la brutalidad? A los débiles. ¿Qué parte de ti se rompió escribiendo tus historias? ¿Qué cosa? No escuché. Perdón, ala. Estuvo muy buena la otra, estuvo buena. ¿Qué parte de ti se rompió escribiendo tus historias? Todo. ¿El poder es siempre violencia? No. ¿El dolor revela o destruye nuestra humanidad? No lo sé. Creo que la revela. Ahí, para cerrar, ¿puede un mundo enfermo redimirse? Siempre, todo se puede redimir. Este es Julio Sebasco. Bravo. Increíble. Gracias, Julio. De verdad ha sido una conversa fantástica. Reitero, y creo que hablo por Raúl también, la gran calidad de tu trabajo. Última pregunta, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Sí. La parte del excelente. Ya, excelente. Miren, actualmente los libros los estoy ofreciendo gratis en mi página web, ¿ya? Tienen que entrar solamente a ciclodelacuadriga.com, ¿ya? Esa es mi página web y lo van a poder descargar. Exactamente, por favor, excelente, gracias. Lo descargan en EPUB, tienen en PDF y en EPUB, ¿no? En el EPUB lo pueden leer en cualquier dispositivo móvil, ¿ya? Y bueno, los que quieren leer PDF también, ¿no? También Dientes Negros todavía deben quedar algunos ejemplares en librerías Crisol. Deberían quedar, no lo sé. Y bueno, a fin de año creo que hay una sorpresa también, pero no puedo hablar mucho de esto todavía. Pero si todo sale bien, podrán conseguir los libros en una muy buena editorial que me gusta mucho. Interesante. Bacán. Esperamos contar con la primicia cuando esté lista. Sería fantástico. Por supuesto. Gracias, Julio. Increíble. Bueno, muchas gracias. Raúl. Gracias a ustedes. No, gracias a ti. Ya saben, chicos, síganos en nuestro canal de YouTube, pónganle clic a la campanita. ¿Qué otra cosa nos falta, César, de qué hacer? Eso, dennos amor. Eso, síganos. Oye, y ese pueblo que tienes, Raúl, está bravazo. O sea, ¿quién? Pero está alucinante, tío. O sea, está escrito en... sí. Parece que está escrito en Rammstein, ¿no? En Rammstein. Increíble. ¿Y estos polos, Julio, ¿se pueden conseguir? Todavía no, ¿ya? Estamos viendo eso. Queremos hacerlos llegar a la mayoría de gente posible, porque es un trabajo en conjunto entre mí, ¿no? Y Kike Alapont, ¿no? O sea, yo le di las ideas para los blasones de la cuadriga, para las imágenes de todo el proyecto, ¿no?
y bueno, de ahí han salido los polos, ¿no? Entonces, Quique es una gran parte del proyecto también. Trabajamos 10 años, ¿no? Y se podrán conseguir pronto de todas maneras. Yo creo que este año ya. Ajá. Excelente. Sí. Ya saben, ya los que quieren los polos, todo el merch. Sí, de verdad. Listo, amigos. Ahora sí, un gran abrazo, cuídense mucho. Listo, gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Chao. Chao.